Buenas tardes, compañeros, magíster. Les vamos a presentar lo que es el modelo de nuestra masa. Bueno, el formato general del trabajo viene a darse en lo que es en la forma de papel. Por ejemplo, el tamaño es de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. El interlineado es de 2.0 y texto alineado a la izquierda sin justificar, sin espacios de párrafos. Con respecto a los márgenes, es de 2.54 centímetros a cada lado, de toda la hoja. La sangría es de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Las tablas no tienen líneas separando las celdas y pues el tipo de letra viene a darse lo que es el Times New Roman de 12 puntos. También es lo que se puede ver las abreviaturas que se pueden utilizar, por ejemplo lo que es el capítulo, la edición revisada, editores, traductor, el momento de que no tenemos una cita sin fecha, las páginas, el volumen, el número, parte y suplemento. Aquí, como podemos ver, es el formato general de la hoja. Tenemos un margen de 2.54, la sangría de 5 espacios. Aquí tenemos un pequeño texto. Y tenemos acá, por ejemplo, los títulos. Los títulos no se escriben con mayúsculas sostenidas, se escriben solo con mayúscula inicial. Esto quiere decir que los títulos no se acostumbran, por ejemplo, a tener todas las letras en mayúsculas, sino que solo la primera letra y las demás irán en minúsculas, pero con negrita. Consideren esto para las personas que están utilizando el formato de normas A, ¿sí? Cuando vayan a hacer la presentación del informe final, consideren estas particularidades, ¿no? Como poner mayúsculas, minúsculas, mayúsculas y ponen donde quieran, o sea, poner las minúsculas y las minúsculas. ¿De acuerdo? Ya. Tenemos diferentes niveles, los cuales son 5. El nivel 1, que viene encabezado centrado en negrita. Nivel 2 es encabezado alineado a la izquierda en negrita. El nivel 3 es encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto final. El nivel 4 es encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto final. Y el nivel 5 es el encabezado de párrafo con sangría, sin negrita, con cursiva y punto final. Aquí tenemos lo que son las tablas y las figuras. Al momento de llegar a introducir una tabla al documento, tenemos que tomar en cuenta lo que es el número y el nombre de la tabla. Y solamente se ubican estas líneas horizontalmente, ya que creo que es normal, la verdad, de que la tabla debe tener solo estas líneas y no tanto lo que son colores. En APA, por lo general, siempre se presenta que son tablas en el análisis de resultados bajo esas características. Por lo general, como hacen en Excel, sí, suelen tabular y marcar toda la tabla con márgenes, los cuales no hay ninguna norma de presentación en ese tipo de formato, sino el estudiante, desde que se vea bonito las líneas, le va marcando todos los márgenes. Pero en sí, para cuando ya se hace una publicación de un artículo científico, cuando ya le piden normas para la citación, es importante que usted vea la característica de cómo se va a colocar una tabla o un gráfico dentro de esta norma, ¿sí? Sí, también tomar en cuenta que debe tener la nota de la tabla. Y lo que son las figuras, el número de figuras en cursiva, como tenemos aquí la figura, pueden estar numeradas también del 1 al 1, las tantas que tengamos. Y sin olvidar lo que es la nota de la figura, es donde se especifica sobre qué es. También puede venir estar dado lo que es de dónde se sacó la fuente. Yo les voy a hablar sobre las citas. Las citas es una expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencias precisas de su origen o fuente y la consigna dentro de la estructura. Esto nos ayuda para que para poder saber de dónde hemos sacado, o sea, la fuente, y es para que no sea plagio. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto, como en otros estilos. La cita
ofrece información sobre el autor y el año de publicación que conduce al lector a las referencias que se deben conseguir al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. En el primer caso se hace un énfasis al autor y el otro es al texto. Por otra parte, en las citas basadas en texto se refiere a hacer referencias a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera textual o parafraseada, para lo cual es relevante el número de palabras citadas. Ya, tenemos la cita textual. La cita textual es una cita en la que se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita varía según el énfasis en el autor o en el texto. Aquí tenemos la cita de menos. Puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Aquí tenemos un ejemplo acerca de lo que es la cita de parafraseo, donde se utilizan en sí las palabras del autor, pero en sí con lo que el criterio de uno mismo. Igual también tiene lo que es el apellido, el año y el punto. Tenemos la regla según número de autores. Dos autores son cuando dos autores tienen sus apellidos, van separados por I y se publica en inglés, como tenemos un ejemplo para poner lo que es las citas. Tenemos aquí los apellidos de los autores separados por I, el año de la publicación, y enseguida va a ir el texto referente a la cita. También tenemos según 3 o 5 autores. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se citan, se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al. Siguiendo el punto, como tenemos aquí un ejemplo. Tenemos aquí todo lo que es los apellidos de los autores, el año de publicación, y enseguida vamos a ver lo que se va a aumentar todo el texto de lo que dicen todos los autores, y al último ponemos, como dice, el primer apellido del primer autor, seguido de et a l, el año de publicación, y enseguida el texto de citación. 6 o más autores. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero, seguido de et a l, desde la primera citación. Como vemos aquí, debemos el apellido, seguido de et a l, el año de publicación, y enseguida el texto. O podemos también seguir el texto y posteriormente el apellido, et a l y el año de publicación. El autor corporativo. En el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. Como por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde se ve el nombre completo, vamos a tener la sigla y luego el año de publicación. Anónimo. Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se va a colocar la palabra lo que es anónimo y se tiene en cuenta todas las reglas anteriores. Cita de una cita. Se realiza la cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de lo que es Stephen Hawking y si esta cita tiene una opinión o afirmación de Robert Penrose, se cita de esta manera. Aquí vemos el apellido del otro autor, enseguida cómo se citó de Hawking, el año de publicación y lo que en realidad sigue el texto de la citación. El capítulo del libro. Se referencia al capítulo del libro cuando es con más de 2 autores. Primero se escribe el apellido del primer autor y seguido del siguiente autor, separado por comas, el título del capítulo de entrada,
la edición, ciudad y país, y al lado de los autores también va el año. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el autor, el año, y se encuentran separados por coma. Tenemos la edición, el país en donde fue elaborado. En las publicaciones periódicas, estas se encuentran los artículos científicos. La información para realizar referencia de un artículo se puede encontrar de algunas etapas. En la forma básica, en la cual ve el apellido, el primer apellido, el segundo apellido y el tercer apellido, y por último el año. El nombre de la revista, volumen, en el cual ve el volumen y el número y el título del artículo. Aquí tenemos la primera forma, en la cual se encuentra el nombre de la revista, el volumen, el año, la página, el título del artículo y los autores. Todo se encuentra en la parte principal. O también tenemos otro que se encuentra dispersado de diferentes maneras: el título del artículo, los autores en la parte de arriba, el nombre de la revista, el año, el número de volumen y las páginas en la parte de abajo. Y la forma clásica, en la cual los autores se encuentran separados por comas y el último se escribe con i entre comillas. Artículo Condoy significa Digital Open Identificación del material. Es un código único que tienen algunos artículos. Web, cuando el artículo tiene web, se omite la URL y la fecha de recuperación del artículo. Como podemos ver, primero se ponen los apellidos de los autores, luego la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número de página y el tono. Artículo Sindoy, un artículo impreso. Primero se pone el apellido del autor, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número, la página el artículo online. Primero el apellido del autor, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número de página y de dónde fue recuperado. Variación de acuerdo a los autores. Si hay un autor, es primero el apellido del autor, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número de página. Si es de 2 a 7 autores, se listan todos los autores separados por coma y el último se escribe i. Como podemos ver en el ejemplo de aquí, todos los autores van separados y el último va i, el año, el nombre de la revista, el volumen, la página. Y cuando es de 8 o más autores, se listan los 6 primeros autores, se ponen puntos suspensivos y se lista el último autor, como podemos ver en este ejemplo. Luego viene el año de publicación, el título de la revista y las páginas. Para citar un artículo de periódico, la forma básica que tenemos, primero, como vemos aquí, vamos a referencias. Vamos y escogemos artículo de periódico, ponemos el apellido, el título del artículo, el nombre del periódico, la fecha y el número de páginas. Para citar impresos como autor, igual necesitamos el apellido, la fecha y el año, el título del impreso y las páginas. Sin autor tenemos el nombre del artículo, nombre del periódico, la fecha y las páginas. Aquí tenemos un ejemplo, solo con el nombre del artículo y el nombre del periódico. Para citar de un sitio web, igualmente nos vamos a referencias, escogemos sitio web y ahí citamos los apellidos, la fecha, el título del artículo, el nombre del sitio web en este caso y recuperado de tal página de donde sacamos. Esto es lo que me refleja en Word, ¿cierto? Sí, esto es igual. Cuando ingreso las citas en Word. Sí. ¿Se ingresan las citas en Word? Sí, Sí. Entonces, ¿y esto forma parte de la norma sexta? Sí. ¿De la APA? Sí. ¿Le da el detalle así? Sí, así no. Porque igual nosotros nos debemos siempre necesitar procesos. Sigue.
Para citar un artículo de revista, igualmente escogemos artículo de revista. Para el impreso, el apellido, la fecha, título del artículo, nombre de la revista, el número del volumen y las páginas. Para sitio web online, el apellido, año, mes y día, título del artículo, nombre de la revista y recuperadora. En este caso, se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. En el caso de que la publicación sea diaria o semanal. Nombre y el apellido del fotógrafo, lugar, el año, nombre de la colección y la ubicación. Igualmente ponemos la fotografía, aquí está un ejemplo. Fotografía del autor, vamos a poner lo que es el lugar, el año, el lugar el nombre de la colección y por último vamos a ubicar lo que es la ubicación. Bueno, las referencias son un listado con información completa de las fuentes citadas en un texto, que permite identificarlas y a la vez localizarlas, para cerciorarse de la información contenida en un caso de ser no necesario. ¿Cuál es la diferencia de un listado de referencias con la de bibliografía? En el listado de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En un listado de referencias cita trabajos que apoyen específicamente un artículo en particular, mientras que una bibliografía cita trabajos que sirvieron de ayuda o de fundamento y son útiles para una lectura posterior y pueden incluir notas descriptivas. Es importante que todos los autores citados en el cuerpo de un texto o de un trabajo deben coincidir con una lista de referencias al final. Nunca deben de referenciarse un autor que no haya sido citado en un texto o viceversa. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que hay que dejar un espacio de sangría, conocida más como la sangría francesa, y al final del texto colocar lo que es el volumen y el número de la edición. Lo que es el libro, tenemos que en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para realizar una referencia bibliográfica. La página que nosotros debemos encontrar deberán ser similares a aquí, como en el ejemplo, que debe tener la edición del año, el editorial, el autor o la ciudad de donde